Hola Vivers, mi nombre es Sandra y en este vídeo vamos a resolver el examen de inglés de acceso a ciclos de grado superior de mayo de 2024. Para ello nos iríamos a nuestra página web, luis-mediovives.es, nos vamos a recursos y en recursos bajamos a exámenes resueltos, nos vamos a pruebas de acceso a ciclos de grado formativo de grado superior y mayo 2024 inglés. Vale, nos encontramos con este examencillo. Vamos a poner un poquito más grande. Pancake Day va a ser el texto que tenemos que abordar, ¿vale? Tendremos unas preguntas acerca de la información en el texto, donde ya se nos especifica que normalmente en estos exámenes suelen especificar que tienen que ser respuestas completas con sujeto, verbo y objeto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si te hacen una pregunta como ¿dónde nació Marie Curie? No pongamos en Suiza, ¿vale? O en Francia, sino que pongamos Marie Curie nació en Suiza o en Francia o donde naciera, ¿vale? En este caso nos señalan el párrafo en el que está la respuesta y como en ningún momento nos pone que no podamos copiar del texto, pues a veces si la respuesta aparece literalmente en el texto, pues es posible realmente copiar esta respuesta. En otras ocasiones pues podemos reformularlo, ¿no? Nos iríamos, por ejemplo, es un texto que trata sobre este día en el Reino Unido, cómo se celebra el día de las tortitas, podríamos decirlo, y lo compara un poco con las tortitas de los Estados Unidos y pues todo lo que conlleva la celebración de este día, ¿no? La primera pregunta nos dice "What's the difference between American and British pancakes?" Y esta información la tenemos en el primer párrafo. Justo la última línea dice "Unlike American ones, British pancakes are much thinner since they don't use baking powder, so they are not fat and fluffy and instead are more like French crepes", ¿vale? Nosotros lo que podemos es o bien reformularlo o copiar la frase literalmente. Nosotros hemos optado por reformularlo ligeramente, hemos puesto American pancakes are thick and fluffy due to the use of baking powder, whereas British pancakes are thinner and more like French crepes because they don't use baking powder. Para hacer esto tenemos que dominar los conectores de contraste, whereas y unlike or in contrast to, contrary to. Sabemos que unlike or contrast to, in contrast to, a menudo van a ir seguidos de expresión nominal, mientras que whereas suele ir en el medio y que tiene que ir seguido de oración. Nos vamos a la segunda, when does Pancake Day take place? Y esto lo tenemos en el segundo párrafo, lo tendríamos al principio, ¿no? En la primera línea, Pancake Day is on a different date every year, sería la primera parte, ¿no? Y más adelante nos dice que it takes place 40 days before Easter Sunday. En marks the start of Lent, podemos ponerlo o no, ¿vale? Pero la información más importante es que it takes place 40 days before Easter Sunday, ¿vale? Además podemos añadir que es cada año un día diferente y que marca el inicio de la cuaresma o no, ¿vale? Pero la información esencial está. Nos vamos al tercero, dice which ingredients do pancakes contain, y esta es un poquito más difícil de responder porque la tenemos, nos pone que está en el párrafo 3, pero no está realmente en el párrafo 3, sino que vamos a tener los ingredientes en diversos párrafos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que it contains, hemos dicho que disculpad, water lo pone aparte, ¿vale? Pero milk, eggs and oil or butter lo tenemos en este de aquí, ¿vale? Donde nos dice as well as using their milk and fats, people would also go to church and confess, más adelante nos van a hablar de los ingredientes arriba del todo, disculpadme, un poquito más arriba, aquí en el segundo párrafo como a la mitad o al final, milk, eggs and oil or butter, ¿vale? Y yo creo que arriba también nos hablan del agua, ¿vale? Y de la harina. Con lo cual tendríamos que poner todos esos elementos que no aparecen todos en el párrafo 3, ¿vale? Nos vamos al siguiente, a la siguiente frase, dice why does a bell ring at 11 in the morning, y esta información la tenemos en el penúltimo párrafo, si no recuerdo mal, lo tenemos aquí.
No, esto sería aquí, en el penúltimo, no, en el antepenúltimo. A bell used to ring at about 11 o'clock in the morning to remind people to cook the luxury ingredients and go to confession. Esta línea, tal cual, la podríamos utilizar como respuesta a esta pregunta. Y por último, what is the origin of pancake races? Y esto sí que está en el párrafo 4, que es donde nos hablan de esta mujer, ¿no? Que se quedó... que salió corriendo de su casa para llegar a tiempo a confesarse, y como no le había dado tiempo y estaba haciendo los pancakes, pues tuvo que ir corriendo con la sartén y dándole vueltas para arriba y para abajo, ¿no? Entonces pues hemos fusionado toda la información que viene aquí. In 1445, when a woman ran out of her house to get to church in time to confession while still holding the hot pan with the pancake inside. Y más adelante especifica, ¿no? As she sprinted, she tossed the pancake to flip it over and over again so that it didn't burn. Esta sería la última pregunta de comprensión del texto, aunque nos van a poner también una pregunta de sinónimos en el texto, ¿no? Van a poner la palabra que aparece en el texto, entre paréntesis la categoría gramatical que tiene esa palabra y el párrafo en el que se encuentra. Contrary to, como os decía, respondiendo a las preguntas, va a ser uno de esos conectores de contraste que es similar a unlike. Tendríamos contrary to, in contrast to or unlike, que funcionan los tres de la misma manera, ¿no? Señalando que un sujeto lleva a cabo una actividad diferente que otro. Y seguidos normalmente de expresión nominal. Transforming, un verbo que aparece en el párrafo 2, sería turning, que lo tenemos al final del segundo párrafo por aquí. Turning a basic recipe of flour and water, aquí teníamos el flour and water que buscaba yo antes, into something richer. Y el siguiente sería offenses, un sustantivo. Este va a estar en el párrafo 3 y van a ser sins. Lo encontramos como al final de la primera línea, aquí, to confess their sins. Después nos vamos a encontrar con un verbo en pasado, through, en el párrafo 4, y este va a ser tossed, ¿no? Tirar. Lo tenemos como a la mitad aquí. She tossed, está en pasado simple. She tossed the pancake to flip it over and over again. Y por último, la última va a ser lots of, un adverbio de cantidad. Nos lo encontramos en el quinto párrafo como al final de la última línea por aquí. Though plenty of them, ¿no? Lo mismo que entonces que el lots of, como decíamos. El ejercicio 3 va a consistir en el típico ejercicio de inglés de rellenar huecos con la palabra que nos ponen, transformando la palabra que nos ponen entre paréntesis cuando aparece. En otras ocasiones tendremos que identificar qué palabra falta ahí para que esa frase tenga sentido, ¿no? Nos van a dar 0,2 por cada hueco. El total de puntuación de este ejercicio van a ser 2 puntos. En la primera nos encontramos con cook, entre paréntesis, y sabemos que tiene que ir en pasado simple porque tenemos el marcador de tiempo last night. Recordad, marcadores de tiempo de pasado, last, ago, when, yesterday, etcétera. Cualquier expresión que me marque en qué momento concreto del pasado sucedió algo. En la 3.2 tendríamos I used to eat couscous, y después tenemos un hueco, is a typical Moroccan dish, ¿vale? Después de una coma. Lo que necesitamos aquí es un pronombre relativo que haga referencia a una cosa, y el único que podemos utilizar después de coma va a ser which, ¿vale? En la 3.3 tenemos otro hueco, no hay nada entre paréntesis, raining, we went to the park, y entre paréntesis walk out dog, ¿vale? Tenemos una coma dividiendo dos partes de una oración. Entonces, aquí lo que se nos está pidiendo es un conector que nos relacione estas dos partes de la información. Y lo lógico sería un conector de contraste, que me señale que incluso aunque estaba lloviendo, fuimos al parque para pasear a nuestro perro. Sin embargo, aquí, ese incluso aunque estuviera lloviendo, que yo he hecho es una oración. Lo que yo tengo aquí, sin embargo, es una expresión nominal, es un verbo en infinitivo que funciona como un sustantivo. Por lo tanto, lo que necesito no sería even though it was raining, sino despite raining. Despite o in spite of los vamos a traducir como a pesar de llover, ¿vale? A pesar de llover. We went to the park, y este verbo que tenemos entre paréntesis tiene que convertirse en un infinitivo con to para dar ese sentido o esa información de finalidad, de ese para, ¿no? In order to o to walk out of.
neither my father nor my mother. Aquí nos faltaría la segunda parte de esta estructura que se refiere a negar la existencia de dos elementos, ni uno ni otro, ¿no? Ni mi padre ni mi madre. Y aquí he de resaltar que lo que hemos hecho nosotros es poner el examen que obtuvimos tal cual, ¿vale? Pero esto es un error que se produjo en el examen original. Neither my father nor my mother has. Este verbo tendría que estar en tercera persona de singular, ¿vale? Porque tanto neither como nor los utilizamos junto a un verbo en singular porque se refieren a un solo elemento, ni uno ni otro. Pasa lo mismo con either o either, ¿vale? Either my father or my mother has, ¿vale? Donde únicamente vamos a utilizar plural para referirnos a dos elementos va a ser con both, porque both incluye, ¿vale? Cuando yo digo both my father and my mother, incluyo a los dos. Neither nor me lo separa y me dice ni el uno ni el otro. Y either or lo mismo, me implica elección, o el uno o el otro, con lo cual siempre nos referimos a uno, ¿vale? So neither nor my father nor my mother has, recordad, has ever tried, y sabemos que ese try tiene que ir en past perfect, en past participle, en participio, dado que tengo have y ever, es decir, que forma parte de un present perfect, ¿no? Chinese food. Vamos a la 5, dice my exam results weren't very good. If I had studied more, I would have got better marks. Aquí sabemos que esto es un condicional, no nos da ninguno de los dos huecos, pero ¿cómo identificamos que esto es un condicional tipo 3? Bueno, pues porque nos estamos refiriendo al pasado. Cuando hablamos de una situación del pasado y nos planteamos una situación hipotética sobre algo que sucedió, utilizamos el tipo 3, que se construye con la oración condicional, enlace condicional típico if, después sujeto y después past perfect, y la otra parte de la oración, la que llamamos main clause, utilizaríamos sujeto, would have y participio. En el 3.6 que nos encontramos, my father has been working for the same company since he graduated. Ahí he hecho como un intento de hacer un hueco. ¿Por qué sería since? Porque lo que me marca es el punto del inicio de esa actividad que ha estado ocurriendo de forma ininterrumpida desde el pasado hasta ahora. Present Perfect Continuo suele ir asociado a hablar de duración marcada por since junto al inicio del periodo o for junto a la duración del periodo, ¿vale? Y por último tenemos un hueco, the week, children must do homework in the afternoons. Y aquí sabemos que es during, lo traducimos como durante, ¿vale? Pero ¿por qué en esta situación es during? Vale, vamos a utilizar during junto a sintagmas nominales, ¿vale? Y muy a menudo para referirnos a actividades o bien generales o bien que pertenecen al pasado, ¿vale? No son expresiones de tiempo propias, ¿vale? Como puedan ser 2 years, 2 months, etcétera, ¿vale? Como for lo vamos a utilizar junto a periodos de tiempo como tales. During se va a utilizar junto a expresiones que se refieran a periodos de tiempo, pero marcados por un sintagma nominal, marcados por un sustantivo que se refiere a todo ese periodo. Es decir, con during entendemos al periodo como un momento concreto, ¿vale? Es un periodo dentro del cual sucedió una sola cosa, ¿vale? Eso es por lo que normalmente suele estar asociado a verbos en pasado simple, no siempre, pero a veces van en pasado simple. Así que durante la semana los niños tienen que hacer los deberes por las tardes. Vale, vamos al siguiente ejercicio, no tiene muchos más, es un examen cortito de como 1 hora. El ejercicio 4 consiste en manejar o en comprobar nuestro manejo del vocabulario. Tenemos una serie de palabras en una tablita, tenemos 7 palabras en una tablita y tenemos un pequeño texto dentro del cual tenemos que colocar estas palabras en el lugar correcto, ¿no? Nos van a dar además, de hecho, 2 palabras que sobran, nos dan 7, pero solamente tenemos 5 huecos. Vale, podéis echarle un vistazo en casa tranquilamente. Aquí, ¿cuál va a ser la clave? Identificar claramente si las palabras son sustantivos, si son verbos, si son adjetivos, ¿vale? Dominar muchísimo la estructura de la oración, es decir, la estructura de la oración en inglés tiene un orden muy específico y bastante fijo, sujeto, verbo, objeto y complementos. El orden de los elementos del sintagma nominal también es bastante fijo. Normalmente tenemos primero el determinante, después los modificadores, que suelen ser adjetivos, y después a la derecha del todo el sustantivo. Si queremos modificar a ese sustantivo, más adelante lo vamos a hacer junto a una preposición, y entonces tenemos preposición y adjetivos, ¿vale? Y esto, dominar ese orden y dominar las categorías gramaticales y el número también
la concordancia de sujeto y de verbo y de objetos es lo que nos va a ayudar a hacer bien este ejercicio, ¿vale? Nada más, echéis un vistazo en casa, porque no tiene mucho sentido que simplemente yo os lo lea. Quizá lo que sí puedo ayudaros es a traducir estas palabras, ¿no? Varieties, variedades, recipes, recetas, culinary, culinario, delicious sería un adjetivo que significa delicioso, highlighting, resaltando, pastries, que van a ser pasteles, y queuing es hacer cola, ¿no? You will see lots of people queuing, haciendo cola fuera de casa, mira. Como curiosidad, sí me gustaría resaltar que en este texto aparece el número 18 de Calle Arenal, que es ahora mismo donde a día de hoy tenemos el centro de estudios, uno de los centros de estudio, uno de los lugares en los que damos clase en Centro de Estudios Luis Vives. Bien, vamos a la frase o al ejercicio 5 y último, que es donde nos piden que escribamos una pequeña redacción, muy poquitas palabras, de 90 a 110, disculpad, y el tema va a ser what are some of the most typical dishes in your region or country, do you like them, and what are your favorite ones. No significa que tengamos que responder una por una de forma separada a estas preguntas, sino que nuestro texto tiene que tener una forma de redacción, es decir, tiene que ser un solo texto con una ordenación interna de redacción, es decir, con una breve introducción, donde luego incluyamos esta información y donde hagamos algún tipo de cierre, ¿vale? Pero nunca responder de forma suelta a las frases, ¿vale? Aquí hemos propuesto esta pequeña redacción, podéis vosotros hacer cualquier otra. Recordad que cuando os refiráis a términos para los cuales no exista traducción en el otro idioma, utilizaremos escribiendo a mano comillas, o en el caso de escribir como estamos haciendo nosotros con el ordenador, pondremos cursiva. Nada más, espero que os haya resultado útil. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, Vivers.